A esta hora continuamos con nuestra programación en Chilena FM 101.3. Bueno, como cada semana estamos siempre en contacto con el profesor Hugo Cox, profesor de Historia, doctor en Comunicaciones, para ir entendiendo los procesos históricos desde distintas aristas, desde distintas dimensiones. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido a Chilena FM y, por supuesto, Hola, gracias por estar junto a nosotros. hola, ¿qué tal? Gracias. Y gracias que nos escuchan. Profesor, Cuénteme. siguiendo con la historia que usted ha analizado desde todos los ámbitos posibles, quisiera partir con una frase que usted siempre dice, y la decía en clases en la universidad también, que la historia nunca se repite, pero rima. Sí, A pesar que correcto. hay otros personajes que dicen que la historia se repite, pero usted dice que nunca se repite, pero rima. Y en ese ámbito Sí. quería darle la bajada, profesor, para consultarle si pueden compararse dos procesos históricos distintos. Por ejemplo, ya que estamos en este año electoral, ¿son comparables dos procesos electorales en distintas épocas de la historia? Sí, claro. Sí. Un ejemplo, partamos al tiro, un ejemplo. La elección presidencial de 1946 de ahí vamos a partir. Y después está la elección presidencial que viene ahora, en meses más, Que sería la elección del 2025, por ponerle un nombre, ¿no? el 25, claro. Entonces, muchos auditores se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Yo creo que sí. Y ahí es donde me tomo la frase que tú enunciabas, aquí están las rimas. Fíjate que la elección del 46 se da en un contexto político y social bastante complejo. Primero es post-Segunda Guerra Mundial. Chile en ese instante se encontraba en un escenario de posguerra, eso hay que tenerlo claro, con un gran impacto de la Guerra Fría, que ya se notaba acá en Chile, aunque aún no estaba desarrollado en su máxima expresión. Esto ya se desarrolla a partir del año 55, 60 para adelante con todo su esplendor. La muerte en ejercicio del presidente Juan Antonio Ríos, ¿no es cierto?, el año 46, a raíz de eso se convoca una nueva elección presidencial. Primera rima. Las fuerzas políticas estaba marcada por un lado, conservador y socialista. Y el Partido Comunista, que había tenido un crecimiento importante, jugaba un rol relevante en las alianzas. ¿Estamos? Esos son los partidos principales. Los frentes políticos, o sea, las coaliciones que existían, eran unas coaliciones muy amplias. Y, por un lado, la izquierda se articula en torno al Partido Radical. Y esa alianza incluye al Partido Comunista. Y ellos se denominaron Alianza Democrática. La derecha va con dos candidatos, va dividida con dos candidatos. O sea, la Alianza Democrática lleva un candidato, que es Gabriel González Videla, y la derecha lleva dos candidatos. Eduardo Cruzcoque, que es del Partido Conservador, y Fernando Alessandri Rodríguez, que es liberal. Poco para tenerlo claro. O sea, ahí ya tenemos otra similitud con lo que hoy día existe. La derecha lleva, a lo menos va a llegar con un candidato a segunda vuelta, pero con tres candidatos, pero con uno se va a bajar, yo creo, con dos candidatos. Y la fuerza oficialista van a llegar con un candidato a la papeleta, porque las primarias van a definir un solo candidato. Entonces vamos a tener a lo menos dos por la derecha y uno por acá, o sea, una derecha dividida y un partido oficialista, ¿no es cierto?, con un solo candidato. Ahora, otro elemento. En el 46 la inflación era un problema significativo. El país en ese instante enfrentaba grandes desafíos económicos, incluso ahí hay una gran baja del cobre. Y todos sabemos que el precio del cobre siempre ha sido, o el cobre ha sido el sueldo de Chile. La participación electoral en ese momento más o menos era aproximadamente el 75%, entendiendo que ese padrón era mucho más limitado que el actual, pero más o menos participaba el 75%. Hoy, en las últimas elecciones con voto obligatorio, más o menos participa entre el 75 y el 80%. ¿Qué ocurrió? La fragmentación de votos hizo que ningún partido tuviera primera mayoría. En esos entonces, el Congreso determinaba a quién se elegía. No había segunda vuelta. Y se elige entre las dos primeras mayorías. El Partido Radical obtiene un 40%, Cruzcoque un 29% y Fernando Alessandri un 27%. Lo cual hace que el Senado, el Congreso en pleno, ratifica a Gabriel González Videla. Eso es tenerlo claro. Las alianzas, ¿no es cierto?, son totalmente cambiantes. O sea, González Videla inicia un gobierno con un gabinete que incluye radicales, liberales y comunistas. O sea, la complejidad de la alianza era terrible. Pero esta coalición que se inicia dura muy poco, porque producto de la ilegalización del Partido Comunista, acuérdense de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia del año 48, el Partido Comunista es proscrito.
De ahí viene otro periodo histórico, ¿no es cierto?, que podremos analizar en otra oportunidad. Veamos el escenario presidencial del 2025. No perdamos de vista lo que antes habíamos planteado. Contexto político y social hoy en día es una fragmentación política acentuada. Hay un gran número de partidos en el Parlamento y esto dificulta la formación de mayorías estables y por lo tanto dificulta la capacidad de llegar a acuerdos, lo que estaba ocurriendo antes. ¿Cuáles son los temas prioritarios? Seguridad pública, que es un tema nuevo, situación económica, inflación, costo de la vida, que es un tema permanente. Ahora, otro cambio que hay ahí que es la implementación de algunas reformas sociales, tanto en salud como en pensiones, que son los temas centrales que hoy día están en la agenda pública, en la conversación diaria. Pero al igual que el año 46, hay una alta polarización ideológica, que tiene una naturaleza distinta a la Guerra Fría. Pero hoy en día existe una división marcada desde el punto de vista de los ideologismos, ¿no es cierto?, entre bloques políticos que dificultan los consensos. Mira, sé que hay un dato súper claro. La derecha, la ultraderecha, tiene claro cuál es su enemigo, que son la izquierda. Y la izquierda tiene claro su enemigo, que es la derecha. Ambos se potencian, ambos polos se potencian, y en el medio queda un vacío, que son los sectores de centro. Lo mismo que ocurrió el año 47. Pero ahí el telón de fondo era la Guerra Fría. Ahora, lo distinto ahora, o no lo distinto, mejor, en el 46 el voto en Chile había sido obligatorio también y se restablece hoy día el 23, lo que implica, ¿no es cierto?, rangos similares de participación electoral, alrededor del 75, 85%, 80%. Ahora, ¿cuáles son a la luz de los actuales procesos que se están viviendo? Hoy día, a diferencia de que eran todos liderazgos dentro de los partidos políticos, hoy día los liderazgos son antisistemas, están fuera de los partidos tradicionales. La desconfianza hacia la política tradicional abre un espacio a figuras que se presentan como alternativa a los partidos establecidos. Veamos en qué han terminado todas esas figuras, populismo puro. Y esto dificulta la posibilidad de establecer mayorías absolutas, cosas de ver en la Cámara de Diputados, cómo se cambian de bancadas, cómo renuncian a los partidos, en fin, cada parlamentario está con su agenda propia de legitimación, lo cual llegar a acuerdos es muy difícil, porque cada uno defiende su propia parcela. Es probable que al igual que el año 46 no se arroje una mayoría absoluta, 50+1, pero a diferencia del año 46 que había que ir al Congreso, aquí se va a una segunda vuelta, lo que obliga necesariamente a acuerdos postelectorales. Y aquí hay dos elementos que cobran importancia: las alianzas, las que se reconfiguran de nuevo, y el pragmatismo para hacer esas alianzas. La necesidad obliga hoy en día a los candidatos a construir alianzas más diversas para obtener, ¿no es cierto?, los mínimos de gobernabilidad, o si no vamos a seguir en las situaciones que estamos. Por lo tanto, el paisaje político futuro, ¿no es cierto?, va a influir en la forma de construir las alianzas, y eso no está claro. O sea, está como dicen ustedes los periodistas, una noticia en desarrollo. Claro, actualizándose permanentemente. Está. No sé si está meridianamente claro. Sí, por lo menos ahí en ese análisis que usted ha hecho, profesor, se esbozan cuáles son los elementos comparativos, en el sentido cuáles son los elementos comunes que surgen en el año 46 y el año 2025, que es el que estamos viviendo. Usted como profesor, como académico, ¿por qué considera usted importante hacer esta comparación entre el año 46 y el año 2025? ¿A qué nos lleva eso? ¿Qué se pretende en términos de resultados con esta comparación? Es muy simple. Para que cuando uno lee la historia, se va dando cuenta que el país tiene una serie de corrientes que yo llamo de líneas estructurales que se mantienen en el tiempo y afloran, aparecen adormecidas y de repente rebotan. ¿Qué digo yo? Ojo, si yo miro eso, los grupos sociales se van comportando a través de la historia casi de la misma manera. O sea, aquí yo te decía, hay un grupo de centro que no es tierra de nadie, que está ahí, que está tratando de aglutinar gente y montar algo. No es montar, es representar a ese sector que está alejado de. O sea, quiere ser parte de, ese es el tema. Es que más que eso, quiere ser un actor principal de esto, ¿te fijas? Y ahí hay un tema que es súper vital. Es que suponte que pasen a segunda vuelta dos candidatos de derecha, Matei y Kaiser, o sea, Kast. Ya, ¿cómo va a gobernar el candidato de derecha que pase si no hace alianzas? O sea, de aquí tú empiezas a especular, o sea, ¿quién es más dúctil para hacer alianza? ¿Es Renovación Nacional, la UDI o son los republicanos? ¿A quiénes van a recurrir
ellos y ofrecer un programa que sea pragmático para 4 años, asumiendo que la izquierda más dura queda fuera de esto, fuera de combate. O sea, no tiene ninguna posibilidad de nada. Supongamos que pasan a segunda vuelta Matei y Toá. La cosa se complejiza más, porque la derecha ultra va a votar por Matei, y ahí se hace una alianza, y no dan los votos para la centro izquierda, el social cristianismo de centro, no dan los votos para poder obtener el 51+1. O sea, hoy día mecánicamente no me están dando los votos. Supongamos que pasa segunda vuelta, va la candidata Jara y va un candidato de derecha, Chile es un país anticomunista. La pregunta que hay que hacerse ahora, si Chile es un país anticomunista, en esta disyuntiva, ¿va a pesar más el anticomunismo que el papel que juega la derecha? Esa es la pregunta. Y esa es la historia. En el año 46 pesó más un candidato que venía del mundo radical, pero que después, producto de la Guerra Fría, vira y hace lo que hace con el Partido Comunista. Claro, venía del mundo radical, pero hizo alianza con el Partido Comunista. Hace alianza con el Partido Comunista. Claro, porque ahí están los votos que le faltaban. Entonces, la situación es súper compleja. No. Y por eso hago esta comparación. Digo, ya, ¿qué pasó ese año? ¿Cómo se resolvió? ¿Qué pasó? ¿Qué puede pasar hoy día? Porque hoy día estoy haciendo ficción, pero a raíz de los antecedentes comparativos que tengo, visualizo los escenarios que anteriormente te mencioné. Y aquí, al igual que el año 46, el tema económico es fundamental. El tema de la inflación, el tema de los ingresos, ese es un tema que es fundamental. Y el otro tema que no estaba en el 46, pero que está ahora, que es el tema de la seguridad. Si uno analiza todas las últimas encuestas que se han dado, entre los atributos, mira, en el estallido social los atributos que la gente prefería, que tenían mayoría, 56, 60%, era igualdad, ¿no es cierto? Y libertad y derechos humanos. Cosa de ver toda la serie de encuestas CEP. Hoy es economía, trabajo, crecimiento y seguridad. Libertad, igualdad, están en el fondo de la tabla. O sea, mutaron los valores que la gente tiene. Claro, o sea, las prioridades del público cambiaron. ¿Y por qué se habrá producido eso, profesor? Porque no están solucionadas, porque ahí hay un tema que es mayor, que lo vamos a conversar más adelante. Porque la crisis del 2011 no está solucionada. Si la crisis del 2011 no corresponde a lo que un sector denominó, que era la igualdad, la libertad de género, en fin. Y esa constitución que estaba para eso fue rechazada. La constitución que estaba al reverso de la medalla en la derecha también fue rechazada. Entonces, ¿qué es lo que hay? Ese amplio sector dice que no, si no me gustan esos extremos. Es lo que yo llamo la rebelión silenciosa a las billeteras. Son los sectores medios que alcanzaron un bienestar de vida que no tenían sus padres ni sus abuelos. Y ese bienestar de vida no lo quieren perder, pero quieren tranquilidad para mantenerlo. Y esas son las cosas que hay que siempre tener presente en los análisis. Si la realidad no es la que yo quiero, la realidad es la que está. Y yo creo que lo conversé contigo en una oportunidad. Oye, viene el estallido como a los 15 días después, una tremenda concentración de 1 millón de personas, pero eran puros sectores medios. No había juventud, eran sectores medios. Eran las tarjetas de crédito que estaban ahí. Y eso es lo que había que leer, no lo otro. Claro, nos vamos encontrando con un tema que usted plantea, profesor, que finalmente Chile nunca soluciona sus crisis, sino que simplemente cambia de una crisis a otra. Eso es lo que vemos siempre, ¿no? La chutea. Ya. Chutea la crisis. Y eso está ahí vigente. O sea, yo te digo, esto requiere de acuerdos distintos. Aquí no necesito de la trinchera, como ocurrió el año 46. Se atrinchera el mundo. Pero en paralelo, ese atrincheramiento da origen a que venga mi general. Y surge Carlos Ibáñez del Campo, con un gobierno totalmente populista, acordémonos de la María de la Cruz. La escoba en la mano parece que era, ¿no es cierto? Ya, la escoba en la mano, barra la corrupción, en fin. Va a haber corrupción en Chile ha habido siempre. Si el problema es cuánto estamos dispuestos a tolerar, punto. Pero va a haber siempre. ¿Cuánto como sociedad vamos a tolerar? Y esas son las preguntas, viejo, que nadie se está haciendo. Pero para eso hay que ir a la historia, para encontrar respuestas, para buscar los caminos que ha ido recorriendo Chile. Y yo puse el 46 también un poco arbitrario, que es lo que a mí me hace más sentido hoy en día. Fíjate cómo ese periodo desemboca en un general que había sido dictador. Ojo, fue dictador, con desaparecidos, con persecución. ¿Estamos? Sí, yo le quería aprovechar de consultar eso, profesor, porque efectivamente usted muy bien lo señala y lo recuerda. Carlos Ibáñez del Campo, la década del 20-30, efectivamente gobernó bajo una dictadura con todos los
calificativo que usted acaba de mencionar, y se presenta esta elección y saca, me da la idea que un resultado muy interesante, una mayoría importante. Entonces uno siempre se pregunta, bueno, la memoria de la gente es corta. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué una persona que fue un dictador sale después electo con tan amplia mayoría? Porque el gobierno de Miguel González Videla no dio cuenta de lo que la gente estaba exigiendo, que era aumentos de salario, que era término de la inflación, en fin. Eso no se solucionó. ¿Fija? La izquierda existía el Partido Socialista, pero el Partido Comunista no estaba, el Partido Radical estaba. Entonces la derecha, no me acuerdo el candidato que levanta, pero la masa ve en el general la salvación, mano dura. Pongamos en cinto estos radicales que nos robaban, porque el culpable de todo esto para Ibáñez eran radicales. No era una cultura, sino que eran los radicales. Ellos representaban el mal, los corruptos aquí y allá. Y hoy, veámoslo, yo no digo que los radicales eran santas palomas, no estoy diciendo eso. Como hoy en día tampoco son santas palomas quienes gobiernan. También hay niveles de corrupción tremendos. Pero ¿qué dice? Como acá no se pueden defender porque están en desventaja para asumir esa defensa, el enemigo de ellos es la izquierda, esta izquierda frente amplista, en fin. Y ahí se centran. Y es más fácil hacer política con un enemigo al frente, a quien dispararle. Eso lo enseña nuestra historia. Sí, la verdad es que ha sido un análisis bien exhaustivo, profesor Cox, sobre todo con este ejercicio que usted ha hecho de poder comparar el año 46 con el año que estamos viviendo ahora, con los elementos que son bastante comunes. Pero claro, esto no le permite a usted predecir ningún resultado, sino que simplemente está comparando para ver cómo se ha movido nuestra historia, ¿no es cierto? Nada más, claro, nada más. O sea, yo no tengo la bola de cristal, mira, esto no. Lo que yo digo, ojo, en las actuales condiciones hay 3 escenarios posibles. Y la historia que me indica que siempre en situaciones de estas características, los sectores que finalmente dan los votos van a quien me ofrece seguridad, aunque después tenga un nuevo fracaso. Y eso es lo que ocurrió siempre. Ya que hay un problema, que es un tema que podremos conversar. O sea, ¿qué pasa en la derecha? ¿Qué pasa en la cultura derecha en Chile? ¿Cuánta presencia hay de la hacienda todavía en la derecha? Como cultura, no digo que la hacienda esté presente, la cultura del hacendado. Y eso dificulta los acuerdos dentro de la derecha. Ahora, dentro de los empresarios de esa derecha, hoy día existe el empresario que juega sus fichas, ¿no es cierto?, en la economía de finanzas, no en la producción de bienes. Y por lo tanto la economía de finanzas es especulativa. O sea, desaparecieron los Yarur, los Sumar, los Simonetti, por nombrar algunos, que creaban la empresa. Eso ya no está, no existe, y va a ser muy difícil que vuelva. Se instaló esta otra derecha especulativa, que juega al pasar, en la bolsa, en fin. Esa derecha es la que hoy día toma decisiones, pero son decisiones que se toman en caliente, en el momento, lo que está ocurriendo. Claro, es muy inmediatista, no tiene una proyección a largo plazo, ¿no es cierto? Nada. Entonces, hace falta sentarse, dejar las bayonetas a un lado y decir, porque este proceso, si sigue así, va a afectar también a la derecha y va a afectar a toda la sociedad. Fija. Si el problema es que nosotros, Chile mantuvo esta condición que yo llamo la paz de los cementerios, esta tranquilidad, porque vino la pandemia y Chile se fue para adentro. Recién emerge de un estallido social, rebelión, llámenla como quieran, fallida, que fue finalmente la rebelión del lumpen. Bueno, ese es un elemento que usted es importante que pueda tocar el profesor Cox, porque se supone que cuando parte este estallido social es el inicio de una crisis, un proceso que finalmente no terminó en nada. No, lo que pasa es que no es el inicio de la crisis. ¿Ya? La crisis venía. Con el estallido es como una olla a presión. Explotó la crisis. Explotó, salió la presión. Esa presión baja, empieza a bajar cuando se le empieza a dar una salida jurídica, llamar a un proceso constitucional. ¿Ok? Ahí parte la solución. El año 2000, cuando gana el Frente Amplio la elección, es como que nunca hubiera pasado, es como que si el estallido hubiera vuelto. Es como que ellos son los representantes nuestros. Y ahí estamos. Claro, pero finalmente ese tema del estallido finalmente queda en nada porque se salda con esta salida jurídica que usted le dice que era este proceso que finalmente tampoco resultó porque tenía que ser con una nueva constitución. Finalmente se rechazaron, como usted explicó anteriormente, los dos modelos. Sí, claro. Eso da cuenta que ninguno de los dos proyectos daba cuenta de la mayor parte de la sociedad. Daba cuenta cada proyecto sus propias barras bravas.
a sus propios públicos. O sea, hay que Y decirlo el resto, con franqueza, que cada sector se la farreó nomás, ¿no es cierto? nada más, producto de este ideologismo. Es lo que yo te decía. El enemigo de la derecha está acá y el enemigo de la izquierda está acá. Punto. Y eso está ahí, vigente. ¿Te fijas? Y la historia nos enseña todo esto. No sé Yo creo que si está claro. sí está súper claro, profesor. La verdad es que ahí estuvo bien completo el análisis que usted ha hecho. El tiempo se nos pasó prácticamente volando. Estamos Chuta. ya prácticamente en el tiempo del programa, pero como siempre, profesor, le quiero agradecer que nos haya hecho este análisis que nos permite ir también haciendo comparación en la historia, que como usted muy bien le gusta decir en sus clases de la universidad, la historia nunca se repite, pero rima, y hoy día conocimos las rimas comparando dos periodos históricos distintos, hablando de elecciones, porque estamos inmersos justamente en este tema este año, profesor. Exacto. ¿Mm? Me alegro que quede claro y ojalá que los auditores se motiven a ver estos pasajes de la historia, no con ánimo de sacar un pulo, sino a pensar dónde estamos. Claro, analizar las O sea, estructuras, los procesos, las tendencias, claro, todo eso, ¿no? es llamar a una reflexión. Oiga, profesor, si usted tuviera que Cuéntame. recomendar un libro para aprender la historia de Chile, ¿se tira a la piscina para recomendar algo? Mira, claro, tengo un libro, una historia de Chile que es muy interesante, de dos historiadores que son ingleses, que estuvieron investigando acá en Chile, en fin, que es muy buena. Pero no tengo, en el próximo programa te puedo dar los datos y cómo bajarla de internet. ¿Aló? Sí, lo vamos a tener presente, profesor, para recordarlo en el próximo programa y ver específicamente cuál es ese libro, porque quizás también es bueno recomendar algo para que nuestros auditores, nuestras auditoras puedan también ir llenando esos vacíos que a lo mejor tienen de nuestra historia, y ahí con una buena lectura probablemente lo que se habla en este programa tenga una mejor comprensión. Un sentido, un sentido. Por eso yo el próximo programa les digo el link donde está porque está en internet y lo pueden bajar sin costo. Perfecto, lo vamos a esperar entonces, profesor, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Ah? No, gracias a ustedes por la paciencia de escucharme. Que esté muy bien, profesor, hasta la semana que viene. Adiós. Ok, que les vaya muy bien. Suerte. Gracias, igual. Bueno, sí hemos Cuídense. conversado con el profesor Hugo Cox, profesor de historia, docente universitario, doctor en comunicaciones, que semana a semana nos va ahí ayudando a comprender un poco los procesos históricos de nuestro país desde distintos análisis, distintas dimensiones. Seguimos en instante con más de nuestra programación en Chilena FM.